Moriste. Pero en vez del más allá, despertás en el cuerpo de un idol odiado por el mundo. Un rostro famoso que, sospechás, es el culpable de tu propio final. Ahora, tenés enfrente al único hombre que juró vengarte y le haces una oferta imposible. Te dejo que me mates si hacemos un trato. Así como Hae-jin tuvo que interpretar el papel de otro, vos interpreta el tuyo y dale like para que este plan maestro empiece a moverse. La vida de nuestro protagonista, antes del caos que se venía, era una de esas donde no te encariñás con nada, ni siquiera con el perro de su papá, al que nunca le dio una caricia ni una muestra de afecto. Total, era de su viejo, no de él. Pero incluso en esa distancia, algo lo inquietaba. ¿Por qué ese perro lo había obedecido tan bien? La pregunta quedó en el aire, justo antes de que una mancha de sangre marcara el final del pobre animal y el inicio de una reflexión sombría. Un día, lo inesperado golpeó. Un accidente automovilístico lo envolvió en un instante, el chirrido de las ruedas contra el asfalto, un auto volcado en la distancia y la certeza: así es como muero. Pero la muerte a veces es solo el comienzo de otra cosa. Cuando abrió los ojos, no estaba en el más allá. Estaba en una cama de hospital, con un suero goteando a su lado y el sol filtrándose por la ventana. No era su cuerpo, ni su realidad. De pronto, dos muchachos emocionados, uno rubio y otro pelirrojo, se abalanzaron sobre él, gritando: «Hyung, sí Hyung, despertaste». Él, sin entender nada, solo podía pensar: ¿quiénes son estos tipos? Lo que descubrió lo dejó perplejo. No solo había despertado rodeado de extraños, sino que ahora era un idol, y uno bastante famoso al parecer. Era parte de un grupo llamado Lemegeton, que bailaba, cantaba y hacía comerciales. Sus nuevos compañeros, que lo trataban con una mezcla de alivio y exasperación, le contaron que llevaba una semana inconsciente. Notó que había una tensión extraña con uno de ellos, que le reprochaba por haberlos engañado y reclamaba su lugar en el escenario. Las noticias en internet confirmaban su resurrección y los comentarios de los fans eran brutales. Algunos lo odiaban y preferían que siguiera muerto. Y ahí, en medio de la confusión y el llanto de sus nuevos amigos, la verdad se reveló. El problema, pensó, es que yo soy Lee Ha-jin, un prestamista, y acabo de poseer el cuerpo de Lee Si-hyun. Ahora, con sus nuevos compañeros tratando de alimentarlo y discutir, Ha-jin, en el cuerpo de Si-hyun, solo podía pensar: ¿qué demonios es todo esto? Su vida había dado un giro de 180 grados y la adaptación iba a ser interesante. A pesar de que uno de sus compañeros de grupo, un chico rubio muy animado, intentaba constantemente animarlo y darle de comer, Ha-jin se sentía cada vez más ajeno a ese mundo. Por más que se acostumbrara a ellos, no dejaba de pensar que no pertenecía a ese lugar. Incluso cuando ese mismo compañero, en un gesto que lo descolocó, lo levantaba suavemente y le acariciaba la cabeza mientras dormía, la contradicción de su nueva vida era palpable. Mientras Ha-jin lidiaba con esta realidad, la noticia de la resurrección milagrosa de Lee Si-hyun seguía siendo tema de conversación. Los medios hablaban de un idol declarado muerto que, de la nada, regresaba sin un solo rasguño. Para la comunidad médica era un misterio inexplicable, una imposibilidad que solo aumentaba las sospechas. Pero la verdad era mucho más oscura y personal. En la mente de un hombre llamado Han Dae-jun, la imagen de Lee Si-hyun no era la de una estrella, sino la de un culpable. Dae-jun recordaba con dolor la muerte de su antiguo jefe, el verdadero Lee Ha-jin, y su furia hacia Si-hyun era inmensa. Lo culpaba directamente y juraba que lo arrastraría al mismísimo infierno por lo que había hecho. Decidido a enfrentar el oscuro pasado de Si-hyun, o quizás el suyo propio, Ha-jin se disfrazó y fue directamente a la oficina de Han Dae-jun. Apenas se vieron, Dae-jun lo reconoció. Con una mirada de desprecio lo agarró y lo increpó. ¿Qué mentiras intentás contar, Lee Si-hyun? ¿Creíste que no te reconocería? Ha-jin, con una calma que helaba, no negó nada. Así es, por eso te dije que hiciéramos un trato, Han Dae-jun. Y con una sonrisa que no auguraba nada bueno, le soltó una propuesta impactante. Ya experimenté la muerte una vez. Te dejo que me mates si hacemos un trato. Para Ha-jin, el cuerpo de Si-hyun era solo un medio.
Solo tenía que interpretar su papel para desenmascarar la verdad detrás de su propia muerte. No tenía motivos para seguir viviendo en ese cuerpo si no cumplía su propósito. Se aferraba a la venganza y a un recuerdo lejano, la imagen del perro de su padre, el único apego que alguna vez tuvo, y que aún así no era realmente suyo, era un triste reflejo de su soledad. Ha-jin mantuvo su mirada desafiante, y con una sonrisa que no prometía nada bueno, le dejó claro a Dae-jun que al final él sería el responsable de su muerte. Para Ha-jin, su vida en ese cuerpo era solo un medio, no un fin. Pero en ese momento la historia dio un giro, o más bien nos llevó al pasado. La triste noticia de la muerte de Lee Si-hyun, el idol cuyo cuerpo ahora habitaba Ha-jin, conmocionó a todos. Mientras algunos fans lloraban su pérdida, otros no tardaron en dejar comentarios crueles en internet, demostrando lo volátil que puede ser el público. Los detalles de su muerte eran desgarradores. Un accidente de auto en una carretera solitaria. Si-hyun estuvo consciente por 1 hora, atrapado sin poder pedir ayuda. Sus compañeros de grupo, devastados, no podían procesarlo. El pelirrojo, lleno de incredulidad, le gritaba que se levantara, que era otra de sus bromas. El rubio lloraba desconsoladamente, aferrándose a la idea de que esto no podía ser real. «¿Cómo te atreviste a morir sin nuestro permiso?», parecieron decir sus lágrimas. La escena de su muerte contrastaba brutalmente con los momentos de gloria que había vivido Lemegeton, el grupo de Si-hyun, celebrando victorias y recibiendo el aplauso de sus fans. Pero la realidad era otra, una lluvia torrencial, un auto destrozado y un Si-hyun herido, pidiendo con su último aliento que alguien protegiera a su hermana menor. Fue un final solitario para alguien que aparentemente lo tenía todo. Pasamos al segundo capítulo, y Ha-jin, ahora un poco más centrado, se encontraba solo sentado, con la mente divagando. ¿Estaría soñando? De pronto vio a una figura a lo lejos, un hombre rubio, muy parecido a Lee Si-hyun. Este Si-hyun en su sueño le dijo que tenía una cara hermosa y que le resultaba familiar. Ha-jin intentó acercarse, pero la figura se esfumó antes de que pudiera tocarla. «Realmente estoy soñando», pensó, un poco molesto por la extraña situación. Sin embargo, el sueño continuó. Esta vez vio al Si-hyun rubio con una niña pequeña, sonriendo y riendo juntos. Era una imagen de pura felicidad, una pieza del rompecabezas de la vida de Si-hyun que Ha-jin no conocía. A pesar de lo raro, el sueño no era tan malo. De hecho, Ha-jin sintió que no le molestaba seguir soñando un poco más, pues en ese instante se dio cuenta de lo importante que era esa niña para Si-hyun, una conexión que trascendía la vida y la muerte. En medio de ese sueño, vio a la niña con una sonrisa radiante, llamando a su opa, mientras Si-hyun la miraba con una dulzura que le cambiaba la cara por completo. Cualquiera hubiera adivinado que había salido del infierno para encontrar su lugar de paz en esos momentos. Pero la imagen cambió y de pronto se encontró en otro escenario. En ese estado, con lágrimas en los ojos, Si-hyun suplicaba: «Pero por favor, protejan a esta niña». Si-hyun suplicaba: «Soy una persona muy débil, no sé si tengo la fuerza para seguir viviendo». Ha-jin, observando esto, pensó para sí: «¿Proteger? ¿A un prestamista como yo? ¡Qué ridículo!». Un auto avanzaba por la noche, y desde adentro, una voz escuchaba cómo el carro de atrás no mostraba señales de frenar. Un choque, un derrape aterrador, y de repente, la imagen de Si-hyun, ahora golpeado y cubierto de sangre, apareció. «Vos eras el dueño del auto de atrás, ¿verdad?». Pero al ver la desesperación en el rostro de Si-hyun, una desesperación que conocía bien, una extraña sensación lo invadió. El hombre, en el traje, con una expresión de dolor y culpa, se acercó a Si-hyun, lo consoló y le dijo: «Entiendo, no llores». Si-hyun, agradecido hasta las lágrimas, le dio las gracias una y otra vez, y el hombre solo pudo murmurar: «Lo siento». La escena se desvaneció y el sueño se rompió con el golpe seco de una puerta de morgue abriéndose. Ha-jin despertó abruptamente en el cuerpo de Si-hyun, sintiéndose sofocado. El pelirrojo Eui-jun lo abrazaba con fuerza, llorando y gritándole: «¡Pedazo de idiota! Sabía que solo nos estabas engañando de nuevo».
Otro compañero, el rubio, también estaba emocionado. El tercer miembro intentaba calmar la situación, notando que Sihyun, o más bien Hajin en su cuerpo, parecía totalmente desorientado. Hajin, todavía en la cama, se sentía totalmente ajeno a su alrededor. Estaba rodeado por hombres que lo trataban con una familiaridad que no entendía. Había un pelirrojo que lo miraba con cara de pocos amigos, un rubio que sonreía suavemente, otro más tranquilo que no decía nada, y uno con cara de perrito mojado que lo miraba con devoción. Para Hajin, todos eran completos desconocidos. Los compañeros hablaban sin parar, intentando entender qué le pasaba. El de pelo salmón le decía que había sido agitado, que se despertara después de una semana, mientras el pelirrojo protestaba que por qué no se había levantado antes, acaso había dormido como un tronco. El rubio con cara de perrito se le acercó, preocupado, preguntándole si le dolía el cuello o si quería agua. La confusión de Hajin llegó al límite. Con una voz que reflejaba su desorientación, soltó: ¿Quién es Sihyun? ¿Y ustedes quiénes son? La pregunta dejó a todos helados. El pelirrojo, con la incredulidad pintada en la cara, le preguntó si se había vuelto loco. Pero Hajin, con su pragmatismo de prestamista, solo respondió: «No lo creo, pero ¿por qué me hablas con tanta informalidad?». Los miembros, sin saber qué hacer, intentaron revisarle la frente para ver si tenía fiebre, buscando una explicación física a su extraño comportamiento. La tensión era palpable y escaló rápidamente. El de pelo salmón y el pelirrojo, Euyun, empezaron a discutir y hasta llegaron a los empujones, como si la situación de Sihyun desenterrara viejas fricciones. En medio del caos, entre lágrimas y reproches, el de pelo salmón se preguntaba por qué Sihyun estaba haciendo esas cosas. Entonces, Hajin, ajeno al drama interno de ellos, lanzó una declaración que los dejó aún más perplejos: «Necesito dinero». Desde una perspectiva más amplia, la historia de Lee Si-hyun estaba marcada por problemas que Hajin empezaba a descubrir. Sus acciones en solitario lo tenían al borde de violar su contrato como idol y corrían rumores de que buscaba patrocinadores de maneras cuestionables. Siempre reservado, Si-hyun nunca había compartido nada con sus compañeros, lo que había generado una grieta profunda en el grupo. Y como era de esperarse, esto no pasaba desapercibido para los fans. En las redes, los comentarios eran crueles. Lo llamaban basura hermosa, cazafortunas, y lo culpaban de arruinar la imagen de Letón, su grupo. Hablaban de cómo había empujado a una fan o abandonado una sesión de autógrafos. Mientras Hajin leía en su celular todas esas críticas hirientes, el rubio le quitó el teléfono de las manos con una expresión preocupada. «No mires esas cosas, Hyung». Hajin no se resistió. Después de que el rubio dejara el celular a un lado, se acercó a la cama, manteniéndose cerca. Hajin, mirándolo, pensó para sí mismo: «¡Qué lindo! Por cierto, ¿qué onda con estos nombres? Caim, Amon». El rubio se sonrojó de inmediato, una respuesta que Hajin no esperaba. Ahí mismo, el chico de pelo salmón, Sanju, les aclaró que esos eran sus nombres artísticos, parte del concepto del grupo. Mientras le ofrecía un helado, Sanju empezó a presentar a cada uno. Primero, Euyun, el pelirrojo, quien era Amon, el rapero y líder de 23 años. Sanju no perdió la oportunidad de molestar a Euyun, recordándole que fue el primero en llorar cuando Si-hyun despertó, lo que lo hizo avergonzarse y protestar en voz alta. Luego, Sanju se presentó a sí mismo como Separ, Lee Sanju, también de 23, y le dijo a Hajin que él era Caim, Lee Si-hyun, de 22. Le ofreció responder cualquier pregunta que tuviera. Después señaló al rubio que tenía a su lado, Seo Rayun, alias Serre, un chico de cara de perrito mojado. Sanju le susurró a Hajin que Rayun lo quería un montón, haciendo que el pobre Rayun se pusiera rojo como un tomate y tartamudeara que sí, que le gustaba mucho. Finalmente llegó Yu Chan, Ose, el miembro de pelo oscuro. Aunque parecía frío, Sanju aseguró que era el más maduro de todos. A pesar de tener solo 19 y que cumpliría la mayoría de edad en unas semanas. Con todos presentados, Sanju preguntó si Hajin ya entendía cómo funcionaba el grupo Lemegeton, a lo que Hajin asintió, pensando que no le sería difícil recordar. Mientras Hajin procesaba toda la información, Rayón, el rubio, lo miró fijamente. En un gesto de calidez que le sorprendió, le tomó la mano. Cuando Hajin, sin entender del todo, preguntó qué pasaba,
Rayón solo sonrió y respondió que solo porque sí, sin dar más explicaciones. En ese momento, Rayón tuvo un recuerdo fugaz de cómo el Sihyun de antes era una persona tensa y distante, incluso con un simple toque. Esta nueva calidez le resultaba extraña, como si todo lo que había pasado hubiera sido una mentira. Ha-jin, sin entender del todo la razón del comportamiento de Rayón, no pudo evitar pensar en el Sihyun que había visto llorando en sus sueños, conectando esa imagen con el dolor que seguramente Rayón recordaba. Mientras le acariciaba la cabeza a Rayón, que se acurrucaba contra él, Ha-jin le ofreció su helado. A pesar de los rumores de conflicto entre miembros que había leído, la cercanía y el afecto que veía ahora lo dejaban perplejo. ¿Cómo es posible que digan eso?, pensó Ha-jin, si se llevan así de bien. En ese momento, alguien golpeó la puerta. Rayón, con su habitual expresión de cachorro, entró y al ver a Ha-jin se quedó helado. Al nuevo Sihyun le dio la sensación de que se trataba de otra persona que no conocía y se preparó para la presentación de rigor. Pero Rayón, visiblemente agitado, solo pudo articular el nombre de Sihyun, temblando de pies a cabeza. Ha-jin apenas reaccionó, con una simple exclamación, mientras Rayón, abrumado, se tambaleaba hacia atrás. La tensión se sentía en el aire, y Ha-jin no pudo evitar pensar que algo malo iba a pasar. Y así fue. Rayón rompió en llanto. Entre sollozos, les contó a todos que había soñado que Sihyun moría, culpándose por todo lo que pasó, incluso por el accidente. Las lágrimas de Rayón eran tan contagiosas que Eujun, el rapero del grupo, también se echó a llorar, y los demás miembros solo podían mirarlos con preocupación. Ante tanto drama, Ha-jin pensó medio en broma: ¿tengo tan mala cara que todos lloran al verme? Joe Chan, el menor, pero el más maduro de todos, intervino con seriedad. Nadie toca las llaves del auto de ahora en adelante, ¿entendido? Yo voy a manejar a partir de ahora. Su decisión venía de una explicación desgarradora de Rayón. El accidente de Sihyun había ocurrido porque él mismo, en un momento de tensión, le había arrebatado las llaves al manager y había decidido manejar solo. Horas después, la noticia del hospital había dejado al manager desmayado en el suelo. Ha-jin notó la fatiga en la cara del manager y al escucharlo se preguntó si esa sería la razón de su comportamiento. Mientras Rayón seguía llorando, aferrado a Sihyun, Ha-jin hizo algo inesperado. Le tomó el mentón con delicadeza, lo obligó a mirarlo a los ojos y le dijo con firmeza: «Está bien, maneja vos si querés, pero para de llorar, ya me tenés harto con tanto sollozo». La sorpresa de Rayón fue total. Se le subió un rubor a la cara mientras asentía sin poder decir una palabra. Los demás miembros del grupo, incluyendo al manager, miraron la escena atónitos. ¿Qué le pasaba a Sihyun? Ha-jin, ajeno a las miradas, los observó a todos con una expresión cansada. «Ya váyanse todos, estoy agotado», les ordenó, con un gesto para que salieran. El manager y los chicos se retiraron, no sin antes lanzarle una última mirada de confusión y preocupación a Sihyun, o mejor dicho, a Ha-jin. Cuando el manager y los chicos se retiraron, no sin antes lanzarle una última mirada de confusión y preocupación a Sihyun, o mejor dicho, a Ha-jin, la habitación quedó en silencio, pero su mente no. Ha-jin empezó a vivir una serie de sueños confusos que en realidad eran recuerdos o visiones del Sihyun original. Se vio a sí mismo como Ha-jin observando al joven Sihyun, que sonreía feliz, pero había un lado oscuro en esos momentos. Poco a poco, se dio cuenta de que Sihyun tenía una relación muy particular con alguien, una especie de patrocinador que le prometía el camino al debut. Sihyun parecía entusiasmado en esas interacciones, aunque la atmósfera que las rodeaba era turbia, como si una mancha oscura cubriera la verdad. Las imágenes mostraban a Sihyun en momentos de cercanía, sonriendo, aunque las intenciones de la otra persona eran claramente cuestionables. La conciencia de Sihyun en el sueño confirmaba que ese cariño era unilateral, una voz amable pero llena de malicia. Sihyun, ajeno a la toxicidad, solo sonreía, mientras la oscuridad lo envolvía. De repente, Ha-jin se despertó agitado en la cama del hospital. Rayón, que se había quedado cerca, lo llamó preocupado. Ha-jin, aún aturdido y con los ojos irritados, parpadeaba sin entender bien qué había pasado. Los otros miembros, Eui-jun, San-yu y Jo-chan, regresaron al cuarto al escuchar el alboroto. Eui-jun abrió las cortinas de golpe, bromeando con que era un crimen llorar con una cara tan linda. Rayón, más serio, le preguntó si acaso había recordado algo del accidente. Ha-jin se sentía completamente perdido.
No tenía idea de quién era Lee Si-hyun o cómo debía bailar o cantar, a pesar de que la gente esperaba eso de él. Internamente, se reprochaba por haber hecho llorar a Rajón antes con su dureza, sintiéndose aún más desorientado por su propio comportamiento. Los chicos, preocupados pero también en su estilo, lo rodearon. Eun se burló de él por haber llorado y Rajón lo consoló, acariciándole el pelo y asegurándole que solía ser un bailarín increíble. Le sugirió que si lo intentaba de nuevo, seguro recordaría sus pasos. Hajin, observando el trato cariñoso de sus compañeros, no pudo evitar pensar que el Si-hyun original era un pésimo mentiroso, una señal de su propia inexperiencia al intentar encajar en este nuevo papel. Finalmente, llegó el momento de salir del hospital. Rajón, con su habitual preocupación, le preguntó si quería quedarse a descansar más, pero Hajin ya había tenido suficiente cama. Justo cuando parecía que la situación se normalizaba, Rajón se puso nervioso y le soltó la bomba. El Si-hyun original había aceptado un papel secundario en un drama, pero lo peor era que ya había cobrado un anticipo bastante gordo. Sin memoria de ese acuerdo, Hajin se encontró en un aprieto, porque si lo rechazaban, tendrían que pagar una multa enorme, además de devolver lo que ya se había gastado. Hajin se rió con amargura. «Más problemas que me toca limpiar», pensó resignado. Él, que había sido prestamista, no quería empezar su nueva vida siendo deudor, así que, para sorpresa de todos, aceptó el papel. «Está bien», dijo con un tono un poco oscuro. «No es como si me fueran a cortar un dedo», haciendo que Rajón lo mirara con horror. Era un chiste pesado, una referencia a su vida anterior que nadie más en ese hospital podía entender. Con la decisión tomada, Rajón se fue a informar a la agencia, y el resto del grupo se preparó para irse. Fue entonces cuando Hajin preguntó con curiosidad qué papel se suponía que iba a interpretar. Rajón se tensó y con dificultad reveló la irónica verdad. El papel de Si-hyun era el de un prestamista, frío y melancólico. Hajin sintió un escalofrío. «Ese soy yo», pensó, una punzada de reconocimiento en la ironía del destino. Ya en la camioneta rumbo a la filmación, Rajón no perdió la oportunidad de recordarle a Hajin que nadie debía enterarse de su amnesia. «Si no entendés algo o te sentís perdido, solo cállate», le aconsejó. Yu-chan, el más maduro del grupo, le tocó la cabeza con cariño y le pidió que se enfocara en terminar el rodaje rápido y seguro. Mientras tanto, por el espejo retrovisor, Yu-chan lo observaba, notando que, a pesar de la delicada situación, a Hajin no parecía importarle mucho. Pero la sorpresa de la noche no terminó ahí. Rajón, que siempre estaba atento, se quedó boquiabierto al ver una marca en el cuello de Hajin. Era un pequeño arañazo, casi imperceptible, que de pronto captó la atención de todos los miembros del grupo, quienes lo miraron con una mezcla de sorpresa y preocupación. Marca en el cuello de Hajin. Era un pequeño arañazo, casi imperceptible, que de pronto captó la atención de todos los miembros del grupo, quienes lo miraron con una mezcla de sorpresa y preocupación. Mientras tanto, en el auto, Rajón, que siempre andaba pendiente de Si-hyun, se dio cuenta de lo ensimismado que estaba y le acarició el pelo, prometiéndole que le haría compañía en cuanto terminara de leer lo que tenía entre manos. Eun, sentado más adelante, no pudo evitar reírse al ver lo cariñoso que era Rajón con Si-hyun, casi como un perrito faldero, mientras Yo-chan, como de costumbre, observaba todo en silencio. Al llegar a su destino, el grupo se encontró con una multitud de fans que los esperaba, algo que no esperaban para lo que se suponía era un evento discreto. Eun decidió que no tenían otra opción más que abrirse paso entre la gente, y les pidió a Rajun y Yo-chan que se encargaran de cuidar a Si-hyun. Los chicos bajaron del auto, inmediatamente rodeados por los gritos emocionados de sus seguidores, que los llamaban por sus nombres. En medio del alboroto, una fan tropezó y estuvo a punto de caer, pero Si-hyun la sostuvo con una calma que sorprendió a todos, preguntándole si estaba bien. La chica, en shock, apenas podía procesar que su ídolo la estuviera ayudando. Otros fans empezaron a murmurar, recordando la reputación de ídolo problemático que tenía el Si-hyun original. Pero Hajin, imperturbable, les pidió a todos que mantuvieran la calma y evitaran hacer escándalo en una zona residencial, pensando en la gente que vivía ahí. Yo-chan no perdía detalle de su actitud. Con un gesto, Si-hyun llamó a Rajun, quien, con una sonrisa radiante, se acercó a él sin dudarlo. Yo-chan seguía observando a Hajin con una expresión de desconcierto. ¿Qué estaba pasando por la cabeza de Su-hyun? Las fans, aún en shock, se preguntaban si realmente ese era el famoso Lee Si-hyun al que acababan de ver.
Su actitud de preocupación genuina era tan distinta a la imagen distante que tenían del idol que no podían salir de su asombro. De vuelta en el alojamiento del grupo, Rajun no podía ocultar su entusiasmo. Les mostraba el lugar a los demás, orgulloso de la limpieza y el orden. «Está impecable, ¿no? Todo gracias a nuestro manager Hyung, que es un capo para estas cosas. Y bueno, la verdad, los demás también ponemos de nuestra parte. Todos, menos Hae-jun, claro». Hae-jun, irritado por el chiste, se sacó la gorra y se la tiró a Rajun, quien se rió. «Che, yo no soy sucio. ¿Acaso te toqué un nervio?», le respondió Rajun, mientras Hae-jun le gritaba de vuelta. En medio de ese ambiente de bromas y empujones, Rajun se acercó a Ha-jin para explicarle las habitaciones. Resulta que tenían 4 salas de trabajo y 2 cuartos para dormir. Uno era para Eun-jun y Sang-yu, otro para Rajun y el manager, y el último era para Si-hyun y Yo-chan. Rajun le preguntó a Ha-jin si le parecía bien la distribución, y al ver que Ha-jin decía que sí, se sorprendió. Recordó que el Si-hyun original no soportaba la cercanía de Yo-chan y hasta lo había hecho dormir afuera alguna vez. Ha-jin, por dentro, pensaba que el Si-hyun original había sido un exagerado. «Entonces compartí cuarto conmigo, Hyung», exclamó Rajun, ilusionado al ver que Ha-jin era más accesible. Pero Yo-chan, que venía observando todo en silencio, se acercó y, con su habitual calma, cortó la conversación. «Seguí usando la misma habitación que yo», dijo, dejando claro que no había discusión. Rajun, con un puchero, se quejó de que cuando Yo-chan se ponía así, nadie podía ganarle. Yo-chan guió a Ha-jin hasta su cuarto compartido. Ha-jin entró y miró alrededor. La pulcritud era extrema, cada cosa en su lugar. «Esta limpieza es enfermiza», pensó Ha-jin. ¿Será que Lee Si-hyun tenía misofobia? Mientras él se hacía esas preguntas, Yo-chan se acercó por detrás. Hyung lo llamó. Ha-jin se dio vuelta, un poco incómodo por la cercanía. Yo-chan se paró frente a él y, con una cercanía inesperada y casi provocadora, pareció examinar un punto en el cuello de Ha-jin, haciendo un gesto que lo dejó totalmente desconcertado por su atrevimiento. Ha-jin lo empujó, sorprendido por la extraña y repentina intimidad. Yo-chan, impasible, solo le señaló la parte de atrás de la oreja. «Tenés un arañazo detrás de la oreja», le dijo. Ha-jin se tocó el lugar, sintiendo la herida. «Ah, es el de antes», se preguntó, dándose cuenta de que Yo-chan no lo había estado atacando, sino que le había estado señalando el rasguño que el grupo ya había notado. Ha-jin se quedó reflexionando sobre las extrañas costumbres de los idols, sintiendo la cercanía de Yo-chan como algo fuera de lo común. El agotamiento lo venció y cayó dormido pidiéndole a Yo-chan que lo despertara si surgía algún trabajo. La respuesta de Yo-chan fue fría y ambigua. Esa frase resonó con un pasado que solo Yo-chan recordaba. En los viejos tiempos, el Si-hyun original lo echaba de la habitación con una mirada de dolor y agotamiento, forzándolo a dormir en el sofá o en la oficina del manager. Yo-chan no sentía enojo, solo una preocupación constante por ese Hyun que nunca decía nada, a pesar de verlo en ese estado. El nuevo Si-hyun, el de ahora, era un cambio radical. Mientras tanto, los otros miembros del grupo, Sang-yo, Rajun y Eun-jun, se acercaron curiosos a la habitación. Sang-yo, el primero en asomarse, se sorprendió al ver a Si-hyun durmiendo tan profundamente, justo cuando él pensaba prepararle el desayuno. Rajun y Eun-jun irrumpieron, emocionados al ver que Si-hyun por fin estaba descansando de verdad. Rajun notó que Si-hyun dormía en la cama de Yo-chan y se preguntó si era por la amnesia. Hablaron preocupados sobre cuánto dormía Si-hyun ahora, aunque el hospital había dicho que estaba bien. Con el aviso de la cena, decidieron dejarlo descansar. Más tarde, ya despierto, Ha-jin se enfrentó al guión de su drama. Las extrañas siglas E-N-O-L no tenían ningún sentido para él. A su lado, un miembro del staff temblaba de nervios, dudando seriamente de la capacidad de Si-hyun para la actuación. El pobre hombre no se guardaba nada. Le recordó a Ha-jin que su imagen estaba destrozada y que su actuación era pésima, al punto de que su cara era lo único bueno que tenía. Ha-jin, con una inesperada calma, le dijo: «Me prometiste que no ibas a llorar más, vos mismo lo dijiste, así que para con esas lágrimas». Reconoció que no estaba seguro de hacer un buen trabajo, pero prometió no hacer el ridículo. «¿Cómo?», preguntó el staff perplejo. «Es simple», dijo Ha-jin, una sonrisa confiada asomando. «Solo tengo que lograr que no puedan reírse». Al día siguiente, el subestudio de Asher Thorn ya estaba lleno de actividad, listo para el rodaje. Ha-jin, metido en el cuerpo de Si-hyun, llegó temprano, saludando a los miembros del staff con una reverencia y un simple hola. La sorpresa fue inmediata. El personal se miró. ¿Lee Si-hyun nos saludó? ¿Vimos bien? Hasta vino temprano. Se notaba que la amabilidad no era algo que esperaban de él.
En la sala de maquillaje, la artista no podía creer la piel perfecta de Sihyun, pensando que había salvado un país en otra vida para tener semejante belleza. Y el asombro aumentó cuando, al terminar, Ha-jin le dio las gracias. Era una cortesía inaudita para el antiguo Sihyun. Mientras tanto, en el set principal, el director Park Kang-joon ya estaba de mal humor. Se lo veía molesto, preguntándose si Sihyun acababa de llegar, a pesar de que no estaba tarde. La verdad era que el director, un perfeccionista reconocido, no soportaba tener que trabajar con Sihyun. Los rumores decían que solo lo habían contratado por presión de sus patrocinadores, y que su actuación era terrible, solo le quedaba su cara bonita. La situación le había pegado en el orgullo. El director fue directo con Sihyun. Le preguntó cómo se sentía, y admitió que cuando escuchó de su muerte se había quedado sin palabras. Para él era la oportunidad de contratar a un buen actor, y la resurrección de Sihyun lo había frustrado a más no poder. Una de las miembros del staff que había visto la escena sentía un poco de lástima por Sihyun. Sabía lo duro que era el director, incluso si el objetivo era el problemático ídolo. Ha-jin, manteniendo la calma, le respondió al director que estaba bien, y para sorpresa de todos, se disculpó por haber retrasado la filmación. El shock fue generalizado. ¿Lee Sihyun pidiendo disculpas? Era algo nunca visto. El director, aunque por dentro también estaba impactado, lo disimuló rápido y le dijo que fuera a tomar su lugar. Pensó que, al fin y al cabo, Sihyun siempre había sido un patán, pero su mala actuación era el verdadero problema. La misma staff que sintió pena observaba a Ha-jin y pensaba que lo más seguro era que por su culpa tendrían que repetir la escena decenas de veces. Las luces del set se encendieron, marcando el inicio del rodaje. Ha-jin, ya caracterizado como el prestamista, con un traje impecable y una expresión seria, se sentó en un sillón lujoso. Cuando le preguntaron si estaba listo, respondió con seguridad: sí. El sonido de la claqueta resonó y la voz del director gritó: ¡acción! En la penumbra del set, Ha-jin, en su papel, tocó el escritorio con un dedo. Luego apoyó la barbilla en la mano, con una mirada profunda y calculadora. La escena era oscura y tensa. Su personaje transmitía una frialdad absoluta. Detrás de los monitores, todo el equipo, incluyendo al director, observaba la pantalla. Sus caras mostraban una mezcla de asombro y sorpresa ante lo que estaban viendo. De repente, la escena se interrumpió con un ¡corte! Otro actor, el que hacía de deudor, estaba tirado en el piso, recibiendo gritos del director por haberse perdido su entrada. ¿Es tu primera vez actuando? ¿Querés irte a casa?, le espetaron, mientras el pobre hombre solo podía disculparse una y otra vez. Desde su asiento, Ha-jin pensó, con total calma, que al menos esa vez la culpa no era suya. El director, Park Kang-joon, ya exasperado, le gritó a un miembro del staff y luego directamente a Ha-jin: «Vos también, hacé bien tu parte». Ha-jin simplemente respondió con un educado «lo siento». Un productor cercano, frustrado, se quejó de los constantes detalles, lamentando que la toma anterior de Ha-jin había sido perfecta y que no creía poder recrearla con esa misma intensidad. Ha-jin, por su parte, se acomodó la corbata pensando que seguramente había sido pura coincidencia y que repetir esa actuación sería difícil. Con un suspiro colectivo, se prepararon para la toma 2. La claqueta marcó el inicio y la escena se reanudó. El personaje de Ha-jin, el prestamista, arrastró al pobre deudor por el suelo, mientras este gritaba de dolor. Sin dudarlo, Ha-jin le puso el pie en la cara y con una voz helada le exigió que se humillara aún más. El actor, visiblemente aturdido, no sabía qué hacer, pensando que no tenía líneas en ese momento. Ha-jin solo esperaba, marcando el ritmo con un golpeteo sutil en el brazo del sillón. Luego, los subordinados del prestamista lo golpearon sin piedad. Ha-jin se levantó, se acercó, lo tomó del pelo y lo levantó para mirarlo a los ojos. «Parece que tenés ganas de morir», le dijo con una mirada que helaba la sangre. El deudor, con los ojos llenos de miedo y la cara golpeada, apenas pudo susurrar un «por favor, perdóname». Ha-jin soltó su cabello, se enderezó el saco con parsimonia y sentenció: «Es un alivio que seas lo suficientemente inteligente como para evitar tu propia muerte». El hombre seguía en el suelo, completamente rendido. Todo el equipo, con la boca abierta y los ojos como platos, no podían creer lo que acababan de presenciar. No era posible. ¿Ese era realmente Lee Si-hyun?
La sorpresa era palpable. Ha-jin, aún metido en el personaje, preguntó si debían repetir la toma, pero el director lo interrumpió, dando la escena por terminada. Al ver al actor que había cometido el error todavía en el suelo, Ha-jin se acercó con una amabilidad inesperada para preguntarle si estaba bien y si necesitaba ayuda. El actor, visiblemente aturdido por la cercanía y la cortesía de Si-hyun, apenas pudo responder que no. Antes de irse, Ha-jin agradeció a todo el equipo por su trabajo, haciendo una reverencia profunda. El staff entero se quedó mudo, sin poder procesar que Lee Si-hyun, el mismo que siempre los ignoraba, les estuviera dando las gracias. Cuando terminó de despedirse, Ra-jun corrió hacia él, con lágrimas en los ojos, elogiándolo por su increíble actuación. Ha-jin, con su habitual calma, solo asintió y le recordó que ya era hora de volver a casa. Los demás miembros del staff, que seguían en shock, no pudieron evitar murmurar: «Lee Si-hyun se volvió loco, ¿verdad?». De vuelta en el dormitorio, Sang-yu, Eun y Ra-jun lo recibieron. Eun, como de costumbre, no perdió la oportunidad de bromear, preguntándole si lo habían despedido, porque siempre fuiste pésimo actuando. Pero Ra-jun saltó enseguida a defenderlo, explicando emocionado que Ha-jin había terminado todas sus escenas porque lo había hecho increíble. Los otros dos se quedaron con la boca abierta, incapaces de entender lo que escuchaban. En ese momento, Yu-chan apareció y al verlo, notó que Ha-jin se había teñido el pelo de oscuro. Se acercó y le acarició la cabeza, a lo que Ha-jin, un poco incómodo, le pidió que no lo toque. Justo después, el manager llegó con noticias. El CEO había llamado y tenían un nuevo concepto de canción en camino. Mientras los otros se emocionaban, Ha-jin sentía un nudo en el estómago. La idea de tener que cantar y bailar lo abrumaba, y no pudo evitar pensar en lo complicado que era todo por culpa del Si-hyun original. Esa noche, Ha-jin se sumergió en un sueño peculiar. Las imágenes de un Si-hyun joven y sonriente pasaron frente a sus ojos, en fotos que con el tiempo se distorsionaban, volviéndose borrosas y sombrías. Vio al Si-hyun original, ya mayor, con una expresión de tristeza y vacío, como una sombra en la oscuridad. Una voz susurraba: «¿Qué hay de malo en mí?», y luego, un simple y doloroso «por favor». Se despertó sobresaltado por un golpe en la puerta. El manager lo llamaba. Cuando se incorporó, notó a Yu-chan sentado junto a su cama, despierto, observándolo en silencio, con esa mirada que revelaba una preocupación constante por él. Cuando Ra-jun, preocupado, se asomó a la habitación, le preguntó a Yu-chan si Ha-jin había estado llorando toda la noche. Yu-chan asintió, confirmando que sí, que el doctor había mencionado la posibilidad de que sufriera de estrés postraumático, pero que la preocupación le carcomía. Sin perder más tiempo, Yu-chan decidió que era hora de ayudarlo a levantarse, ya que debían irse. Con delicadeza, Yu-chan lo despertó, llamándolo Hyung, y al ver que Ha-jin apenas reaccionaba, decidió cargarlo en brazos, sacándolo de la cama con una ternura inesperada. Dentro de sí, Ha-jin solo quería que lo dejaran dormir en paz. Maldijo a Lee Si-hyun, ese cuerpo que ahora habitaba y que le traía tantas pesadillas y frustraciones. De nuevo, una visión fugaz, un eco del pasado de Si-hyun, le susurró: «Por favor, decime», antes de desvanecerse. La siguiente parada fue una reunión de trabajo en un elegante restaurante japonés. Ahí estaba Lee Seon-jin, el representante de la empresa, un hombre tan alegre como ruidoso que se reía a carcajadas mientras los invitaba a comer a más no poder. «Coman mucho, mis tesoros, coman para que ganen mucha plata esta vez también», les decía, mientras Ha-jin lo observaba, pensando que pocos tenían la desfachatez de decir las cosas tan directamente. Pero la personalidad del representante no era el verdadero problema para Ha-jin. Mientras los demás miembros del Emegeton, incluido Eun, se quejaban discretamente de tener una reunión en un lugar así, Ha-jin tenía sus propios demonios. Frente a él, un plato de sashimi de un rosa pálido, con un aspecto y olor asqueroso y nauseabundo, le revolvía el estómago. No podía creer que hubieran venido a un lugar donde la comida de mar era la especialidad. Para él, que no toleraba los mariscos, era una verdadera tortura, mientras el resto del grupo se deleitaba con el costoso banquete gratuito. Joe-chan, siempre atento, notó la incomodidad de Ha-jin. Se inclinó y en voz baja le preguntó si no podía comer el pescado. Ha-jin asintió, explicando que el pescado era un poco difícil para él. ¿Y las frituras? ¿Estás bien con eso?, preguntó Joe-chan. Ha-jin volvió a asentir. Sin dudar, Joe-chan levantó la mano para llamar la atención del mozo.
Los demás miembros lo miraron sorprendidos. No era común que el reservado Joe Chan expresara una opinión en una reunión de negocios. Pero el representante Seongjin, con su habitual entusiasmo, le dio luz verde. Un momento después, un plato de frituras apareció en la mesa, y con una dedicación meticulosa, Joe Chan se encargó de apartar con sus palillos los trozos de comida que sabía que Ha-jin no podía comer. Una vez más, Joe Chan demostraba su constante, aunque silenciosa, preocupación. Esa atención de Joe Chan no pasó desapercibida para los demás, y Ra-jun enseguida bromeó sobre la estrecha relación de Si-hyun y su compañero. Eun-jun, por su parte, seguía con el ceño fruncido, molesto con Lee Sang-yu por una broma de la mañana. Resulta que Sang-yu le había jugado una pasada mientras dormía, deslizándole algo en la cara que lo había despertado de mal humor. De vuelta en la reunión, Eun-jun todavía se aguantaba las ganas de desquitarse, y Ra-jun notó con una sonrisa que solo la presencia del representante evitaba un pleito. Después de una comida abundante, el representante Lee Seongjin, con la panza llena y el corazón contento, decidió que no hacía falta volver a la oficina. La reunión se haría ahí mismo, en el restaurante de sushi. Una vez más, su decisión arbitraria molestó a los miembros, especialmente a Ae-jun, que ya se había quejado antes por la elección de lugares. Con un chasquido de dedos, el representante reveló el nuevo concepto del grupo: corrupción. Mostrando gráficos de popularidad, explicó que este regreso sería un punto de inflexión. El mensaje era claro: los fans debían ver a los idols como seres proactivos, sexys, relajados y hedonistas. Olvídense del opa amable o el novio devoto, les dijo. De ahora en adelante debían vivir una vida salvaje y hacer que los fans gastaran hasta el último centavo. Las palabras del representante encendieron la furia de Ae-jun, quien apenas se aguantaba las ganas de tirarle un trozo de sashimi. Ha-jin, a su lado, le susurró que se contuviera. Ajenos a estas dinámicas, Ha-jin le preguntó a Sang-yu en voz baja qué significaba estar a la altura del nombre del grupo. Sang-yu, con una sonrisa, le mostró su celular. Ahí, un post de un fan explicaba el origen de Lemegeton, la llave menor de Salomón, un antiguo grimorio que selló a 72 demonios. Los nombres artísticos de los miembros también estaban inspirados en demonios. El post aclaraba que, aunque el concepto sonaba oscuro, en el escenario era pura energía y no se sentía forzado. Luego, el post pasaba a describir a Lee Sang-yu, alias Separ, el opa rey del grupo, de 23 años y 185 centímetros, con una foto donde se lo veía sonriendo. Aunque aparentaba ser un príncipe, los rumores decían que secretamente era un chico malo y que tenía un lado oculto. También se confirmaba que, aunque muchos lo creían, no era el líder del grupo y que odiaba usar sombreros. Mientras la información sobre los miembros del grupo Lemegeton se detallaba, pasamos a conocer mejor a Ae-jun, el rapero del grupo, conocido por su temperamento explosivo, pero también por calmarse rápido, y a quien sus fans cariñosamente llamaban Mon Mon. Después se presentó a Seo Ra-shon, alias Ser, el cachorro grande del grupo, quien irradiaba ternura y era el más joven, aunque no por mucho. Ra-jun tenía una devoción especial por Si-hyun, aunque el Si-hyun original solía ignorarlo. Luego, la descripción se centró en Yu-chan, el menor del grupo, quien, a pesar de su apariencia fría y distante, escondía un lado tierno y cuidador. Finalmente, la información llegó a Lee Si-hyun, alias Kaim, el visual del grupo. Aunque la descripción de su aspecto se salteaba rápidamente, se insinuaba que su belleza era sobrenatural. Ha-jin, que seguía en el cuerpo de Si-hyun, leía todo esto en su celular, navegando por los comentarios de los fans. Se sintió confundido por las referencias a demonios y grimorios y notó que la explicación sobre Kaim era extrañamente vaga. No sabía cómo reaccionar a la imagen que los fans tenían del grupo y de sí mismo. Los otros miembros, Sang-yu y Eui-jun, bromeaban sobre cómo los demás se quedaron en shock la primera vez que escucharon estas descripciones o el concepto del grupo. Sang-yu comentó que Ra-jun, Eui-jun y hasta Yu-chan reaccionaron como si hubieran visto algo loco o de muy mal gusto en ese entonces. Ha-jin, sin decir una palabra, escuchaba y pensaba en el significado detrás de esos comentarios. Sang-yu añadió que el propio Si-hyun nunca comentó nada sobre el concepto del grupo en ese entonces. Finalmente, la reunión con el representante terminó y los chicos se estiraron, aliviados. Mientras salían, Ha-jin le preguntó a Sang-yu dónde había estacionado el auto, pensando en que al día siguiente tenía que grabar una escena importante para su drama donde se encontraría con la protagonista femenina.
Justo en ese momento, una voz me interrumpió. ¡Lee Si-hyun! Ha-jin se volteó y se encontró con Han Dae-jun, el antiguo empleado de su cuerpo original. Dae-jun, con una mirada oscura y resentida, le preguntó por qué había cambiado su número, dejando claro que lo había estado buscando. La confrontación fue breve, pero la tensión se palpaba. De camino en la camioneta, Ra-jun se sumió en sus pensamientos, recordando con preocupación cómo Si-hyun en el pasado se quedaba atrás con el representante, siempre con una expresión ansiosa. Se lamentaba no haberlo apartado de allí por la fuerza. Los otros miembros también sentían el peso del pasado de Si-hyun, antes incluso de que los rumores sobre patrocinadores se extendieran. Recordaban sus ojos cansados y el contacto físico forzado que a veces tenía. Una imagen del pasado de Si-hyun apareció en sus mentes. Un vidrio roto y los demás miembros, Ra-jun, Ae-jun y Sanjo, mirándolo con horror. Era un recuerdo doloroso de un momento donde Si-hyun se lastimó, con una mano herida y sangrando. De vuelta en el presente, Han Dae-jun, por su lado, seguía tejiendo su propia red. Había insinuado a la gente que el cuerpo de Si-hyun no estaba en las mejores condiciones, aunque no le creyeron del todo. Claramente, su plan de venganza seguía su curso. El plan de venganza de Han Dae-jun, al esparcir rumores sobre la salud de Si-hyun, tuvo un efecto inesperado. Un hombre, que parecía ser el patrocinador o alguien cercano a él, le dijo a Ha-jin que, por un tiempo, las personas interesadas en su salud física no lo contactarían. Aprovechando la situación, el hombre le recordó a Ha-jin que pensara bien en algo que habían discutido antes, dejándolo con la duda de si lo estaba manipulando o intentando ayudar. Mientras tanto, la mente de Ha-jin se llenaba de visiones del pasado de Lee Si-hyun, como si su conciencia original luchara por salir a la luz. Veía a un Si-hyun escandaloso, obsesionado con el dinero, que, según los rumores, se había acostado con varias personas. Luego, visiones de un Si-hyun desesperado, llorando y suplicando al mismo patrocinador. Pero entre esas imágenes dolorosas, también surgía un Si-hyun más joven, tierno y firme, que sonreía junto a su hermana en un hospital. Un Si-hyun que aún no había caído en la desesperación por la muerte de su mamá. Ha-jin se daba cuenta de que cada persona tiene dos caras, y la de Lee Si-hyun era mucho más compleja y trágica de lo que la gente o incluso él mismo imaginaban. De vuelta en el set del drama, Ha-jin seguía sorprendiendo a todos. Un miembro del equipo, completamente ansioso, no entendía por qué el director había hecho algo tan repentino. Pero Ha-jin, con su actitud calmada, solo preguntó cuánto le darían por hacer lo que le pedían. El miembro del equipo, exasperado, lo llamó un demonio hambriento de plata y le preguntó cuánto más quería. Ha-jin, con su habilidad actoral, había impresionado tanto que el director quería aumentar su tiempo en pantalla. Pero para sorpresa de todos, Ha-jin se negó rotundamente. El miembro del equipo no podía creerlo, pensando que le estaba faltando el respeto al director. Pero su expresión cambiaba de asombro a alegría al escuchar que el director había decidido aumentar su participación. Sin embargo, Ha-jin, imperturbable, mantuvo su negativa. Para él, el papel era fácil porque se parecía mucho a su yo original como prestamista. No quería complicaciones ni variables inesperadas, así que prefería apegarse a lo que ya estaba pactado. Era una decisión estratégica, no una rabieta de actor. La escena en el set de filmación comenzó con la llegada de Ahn Soo-jin, la actriz principal que interpretaba a Hoo-ah. Ella era de esas personas que no te podías perder, y al ver a Ha-jin se acercó llena de entusiasmo. Lo felicitó por su altura y atractivo, admitiendo que había sido una lástima no coincidir en la lectura de guión o la presentación de la película. Ha-jin, educado, le devolvió el saludo. Internamente, notó que era una buena chica y que, para su sorpresa, los rumores sobre la personalidad del Si-hyun original parecían desvanecerse gracias a su trato amable. Mientras se preparaban para filmar, Ha-jin, que interpretaba al jefe de departamento Kim, un rol que le quedaba como anillo al dedo, considerando su vida anterior como prestamista, se sentía extrañamente cómodo. Le gustaba el bullicio del set, tener tanta gente alrededor. Soo-jin, aún impresionada por su actuación previa, lo felicitó de nuevo. Pero la calma no duró mucho. De repente, una voz familiar para el Si-hyun original lo llamó. Era un hombre que se acercó con una sonrisa forzada y comentarios punzantes.
Mencionó haber intentado visitar al paciente sin éxito y de forma desconcertante añadió que el accidente de Si-hyun sonaba a chiste. Luego le agarró la mano con una firmeza que a Ha-jin le heló la sangre. La mirada de Ha-jin se endureció. Justo cuando la tensión aumentaba, la voz del director sonó, pidiendo a todos que se prepararan para filmar. Ha-jin intentó irse, pero el hombre lo detuvo. «Ah, espera un minuto», le dijo, con una burla evidente. «Pensé que no te gustaba filmar esta película. Al final, todo es por la plata, ¿no? Sos un trapo». Dicho esto, le dio una palmada en el hombro y se despidió con la mano, dejando a Ha-jin visiblemente afectado. Ha-jin se quedó en silencio, procesando el encuentro. Para él, lo malicioso era algo que veía claramente a través de los ojos de Si-hyun. Y entonces, como un corte abrupto de película, una nueva visión lo asaltó. «Mamá», escuchó. Era una escena borrosa donde An Soo-jin, o alguien muy parecida, se disculpaba por algo relacionado con una camisa, mientras confesaba que le parecía haberlo visto antes. En esa misma visión, Si-hyun le preguntaba a su manager si ese hombre, el que acababa de fastidiarlo, era alguien cercano. El manager respondió: «¿Quién? Ah, Hee-jun, solíamos filmar juntos». La visión se disipó, pero la implicación era clara. El pasado turbulento de Si-hyun no lo iba a dejar en paz, y ese Hee-jun era parte de él. El pasado de Si-hyun, lleno de secretos y dobleces, seguía desdoblándose. La visión continuaba, mostrando a la Cha-Yua del recuerdo, sorprendida, preguntando si el Si-hyun de antes conocía a un tal Il-hun, del que él parecía saber bastante. En esa misma visión, otra figura, que parecía ser el joven Hee-jun, comentaba sobre cómo Si-hyun recibía mucha atención en la empresa, a pesar de que él mismo dudaba de su cercanía con Il-hun. La trama se complejizaba cuando Cha-Yua y el Si-hyun del pasado intercambiaban números, planeando una sorpresa para Il-hun, un secreto que debían guardar. Pero lo más inquietante era la sonrisa con la que el joven Si-hyun aceptaba, pensando para sí mismo que no importaba su propia malicia si podía conseguir lo que quería. Una vez a solas, el Si-hyun de la visión se burlaba de la estúpida Cha-Yua y se llamaba a sí mismo estúpido Lee Si-hyun, sintiendo que la maldad de otros era tan palpable como si la tuviera en sus manos. Cuando la visión se desvaneció, Ha-jin se encontró de nuevo en el presente, la cabeza dándole vueltas mientras procesaba la oscuridad de ese pasado. Sintió la misma malicia, ahora flotando en el aire a su alrededor. Fue entonces que Hee-jun lo sacudió, preocupado por la gente que se acercaba. «Si-hyun, tenemos que saludar, va a ser un problema si nos fotografían así», exclamó Hee-jun sin que Ha-jin entendiera a quién se refería. De repente, una figura imponente bajó de una camioneta. Era John Hee-soo, el actor que interpretaba al personaje principal, Il-hun, en el drama. La coincidencia era escalofriante, como si las sombras del pasado de Si-hyun hubieran tomado forma en el presente. Ha-jin sintió una presión inmensa, mientras Hee-jun, a su lado, le susurraba que tuviera cuidado. Se sentía atrapado, evaluado por todos, sin salida. John Hee-soo se acercó, saludando con una calma que contrastaba con la tensión del ambiente. Su presencia era magnética, haciendo que el equipo a su alrededor callara al instante, impresionado por su voz grave y su porte impecable. Ha-jin se quedó mirándolo, una mezcla de admiración y temor creciendo en su interior. El pasado parecía estar alcanzándolo de formas inesperadas. Luego de la tensión con Hee-jun y la enigmática aparición de John Hee-soo, un manager se acercó para darle una advertencia a Ha-jin. Le dijo que se cuidara y se comportara bien para no causarse problemas. Ha-jin, asimilando todo, asintió y aseguró que lo entendía. Ra-jun, que había estado conteniendo el aliento por la tensa situación, se acercó a Si-hyun, visiblemente aliviado, casi con lágrimas en los ojos, como si hubiera esperado una batalla campal en cualquier momento. Le dijo que lo había hecho muy bien. Ha-jin se quedó pensando en lo diferente que era el Si-hyun original para inspirar tanta preocupación en sus compañeros. La actriz principal, An Soo-jin, se sumó a las felicitaciones. Impresionada por la actuación de Si-hyun, le preguntó si había estado en alguna academia de actuación, recordándole una película anterior donde su personaje de Si-hyun había actuado como un robot en escenas románticas. Ha-jin, viendo la oportunidad de justificar su mejoría actoral, le confirmó que sí había ido a una. An Soo-jin lo animó, diciendo que era muy trabajador y que trabajarían duro juntos.
Ha-jin pensó para sí que la excusa de la academia era perfecta y que, de ser él mismo, también habría hecho lo mismo para evitar preguntas incómodas. Pero justo cuando se sentía un poco más tranquilo, una nueva visión lo asaltó, como si estuviera viendo una vieja película. Se vio a sí mismo como el Sihyun original, en un café con una mujer, probablemente la joven Chayua. El Sihyun de la visión sonreía de una manera escalofriante, casi forzada. La mujer le preguntó por qué sonreía así, y Sihyun, con una sonrisa que ya no parecía de amor, sino de pura manipulación, respondió que ella se veía hermosa cuando sonreía, mientras jugueteaba con un mechón de su pelo. Ha-jin, al ver esa escena, entendió que el Sihyun original nunca había actuado por amor en sus trabajos, sino por algún otro interés. Esa no es la cara de alguien enamorado, se dijo a sí mismo, dándose cuenta de la profundidad de la manipulación. De vuelta en el presente, mientras intentaba procesar todo en su mente, su celular sonó. Era una llamada del hospital. La voz al otro lado le informó que la hermana de Sihyun, algo le había pasado. La noticia golpeó a Ha-jin como un rayo. Un fugaz recuerdo lo inundó. El Sihyun original, con una sonrisa genuina y llena de amor, tomando la mano de su hermana en un hospital. Sin pensarlo dos veces, Ha-jin se levantó y le dijo al director que tenía que irse de inmediato. Dejó a todos sorprendidos en el set, especialmente al director que había pensado en darle más tiempo en pantalla, y a Rayun, que no entendía la urgencia de su partida. Ha-jin no se lo pensó dos veces y salió disparado del set, dejando a todos sorprendidos. Su manager lo alcanzó, preocupado, y le preguntó qué pasaba. Ha-jin solo alcanzó a decir que el hospital había llamado, que era por Ah-hyun, la hermana de Sihyun, y que tenía que ir a verla. Mientras iban por la calle, con el manager manejando, la mente del conductor rumiaba sobre la ironía de todo. Sentía una mezcla de fastidio y una extraña responsabilidad. A vos, Lee Sihyun, te tengo que cuidar, por vos estoy pasando por esto, pensaba, mientras se apuraba a abrir la puerta del auto para que Ha-jin, o Sihyun como lo veía él, no fuera visto por nadie. Le insistió que se cubriera con una gorra y lentes, dejando claro que no podía permitirle volver a manejar solo. Ha-jin se puso la gorra, sintiendo la carga de esa familiaridad que, a veces, lo superaba. Al llegar al hospital, frente a la puerta de la habitación de Ah-hyun, Ha-jin se detuvo. Miró el cartel con el nombre de la hermana de Sihyun y un sentimiento agridulce lo invadió. Pensó en lo irónico que era. Él, el Ha-jin original, buscando vengar su muerte, y ahora, en el cuerpo de su asesino, estaba a punto de cuidar a la persona que más amaba. Dudó un instante, la mano sobre el picaporte, sintiendo el peso de esa complicada realidad. En ese momento, la voz de la enfermera en el teléfono que había provocado la estampida de Ha-jin resonó en su mente. ¿Es usted el señor Lee Sihyun? Llamamos del hospital. Su hermana despertó. Sin dudarlo más, entró a la habitación. Ah-hyun, débil pero con los ojos abiertos, lo vio. Las lágrimas brotaron de sus ojos y con un hilo de voz lo llamó. ¡Opa! Se abalanzó sobre él, aferrándose con fuerza, como si temiera que él desapareciera. Ha-jin la abrazó, sintiendo lo frágil y pequeña que era, como una hoja al viento. Ah-hyun seguía llorando y le preguntó si realmente era él, si estaba bien. Ha-jin la sostuvo, sintiendo ese amor genuino que Sihyun había tenido por su hermana. «Claro que soy yo, Ah-hyuna, no llores, estoy acá con vos», le dijo, con una calma y una dulzura que le sorprendieron hasta él mismo. Era la hermana que Lee Sihyun amaba más que a su propia vida. Después de un rato, cuando ella ya se había tranquilizado un poco, Ha-jin la miró con una sonrisa suave. «¿Vas a seguir mostrándome solo esa cara de llanto?», le preguntó. Ah-hyun, aún con los ojos húmedos, hizo un puchero. «No, claro que no», respondió, intentando contener las lágrimas, pero su sonrisa lo decía todo. Ah-hyun, aferrándose a Ha-jin, apenas susurró «Opa». Ha-jin, con la voz suave, le respondió que estaba ahí. Con una sonrisa dulce y una mano reconfortante, Ha-jin le contó la verdad. Su memoria le estaba jugando una mala pasada. Le explicó que, desde que había despertado, apenas recordaba nada. Ah-hyun lo miró sorprendida. Ha-jin le aclaró que los médicos decían que era algo temporal, pero que, aunque no recordaba la mayoría de las cosas, todavía tenía fragmentos de sus recuerdos. Se disculpó por no tenerlos todos y la acarició suavemente. La chica no pudo evitar un pequeño sobresalto, pero Ha-jin la abrazó con fuerza.
No te preocupes, le dijo, siempre voy a ser tu hermano, siempre te voy a proteger, así que no llores más, sonríe. Las palabras calaron hondo en Hyun, que, entre lágrimas y una sonrisa radiante, asintió, visiblemente aliviada. Más tarde, afuera del hospital, Hajin le confirmó a su manager por teléfono que se quedaría a pasar la noche. Mientras esperaba, pensando en Hyun, sus ojos se toparon con un hombre sentado en un banco, rodeado de guardaespaldas. Era Han De-yoon. Un escalofrío recorrió a Hajin al darse cuenta del encuentro inesperado. Han De-yoon lo miró y aunque su expresión era difícil de descifrar, parecía sorprendido de verlo. En ese instante, la mente de Hajin se sumergió en un recuerdo o una visión del pasado de Si-hyun, revelando la historia de Da-yoon. Se remontó a cuando Da-yoon, con apenas 20 años, se unió a una organización, no para escapar de un pasado difícil, sino para cumplir un rol específico. Era una semilla prometedora, destinada a aprender a manejar a sus subordinados. Hajin vio a un joven Da-yoon, quien se dio cuenta de que era el supervisor que el padre de Si-hyun le había impuesto. En una época en la que Da-yoon apenas vivía, sin encontrarle un sentido a su existencia, y con una madre que era como una víbora, Han De-yoon se mantuvo a su lado. Era una orden. Mi padre dijo que te enviaría una mejor versión, le habían dicho. En una imagen que transmitía una profunda sumisión, se veía a un joven Da-yoon arrodillado, con la voz quebrada, diciendo que tenía miedo de decepcionar, que su existencia dañaba su autoestima, y prometiendo, si algo no te gusta, me encargo de arreglarlo. Hajin, todavía sumergido en la visión, notaba lo particular que era ese tipo de devoción. Solo conocía a alguien así, a alguien dispuesto a inclinarse y quedarse. El Si-hyun original recordaba las palabras de Dae-jun como si las hubiera usado para reforzar su propia creencia en esa lealtad tan ciega. Y a pesar de no haber recibido nada tangible, Dae-jun siempre se quedaba a su lado. La escena cambió abruptamente, mostrando al padre de Si-hyun dándole instrucciones. Le decía que tenía que aprender a controlar a sus subordinados, señalando directamente a un joven Dae-jun. Si-hyun comprendió en ese instante que su relación con Dae-jun siempre estaría marcada por la imposición de su padre. Luego, los recuerdos de la visión se tornaron aún más oscuros. Si-hyun era el hijo de una concubina, y aunque el destino lo había señalado como heredero, su vida estaba llena de peligros. Se vio a sí mismo vendado, preguntándose cómo había sobrevivido a otro ataque, quizás orquestado por su propio hermano. Una voz fría resonaba en la visión. No es difícil hacerle daño a otros. Dae-jun apareció de nuevo, con un cuchillo en la mano, sus ojos descritos como ciegos y sinceros. El padre de Si-hyun, o un hombre de autoridad, lo observaba, indiferente a quien cayera, preocupado solo por la lealtad. Le daba a entender a Dae-jun que no importara quién muriera, sino que la lealtad no estuviera en duda. Luego, una imagen perturbadora. Dae-jun se cortaba la muñeca, un acto brutal de sumisión. La preocupación de Si-hyun, sin embargo, no era por la herida, sino por cómo eso podría interferir con el trabajo de Dae-jun. Y en la cara de Si-hyun en ese momento, la visión se desvaneció de golpe. Hajin estaba de nuevo en el presente, afuera del hospital. La nieve empezaba a caer suavemente mientras él, solo, asimilaba cada detalle del pasado oscuro y complicado que acababa de presenciar. Va a estar bien. Todo va a estar bien, se dijo a sí mismo, como un juramento silencioso para el caos que ahora lo envolvía. Se alejó, con el peso de la historia de Si-hyun sobre sus hombros, mientras los copos de nieve seguían cayendo a su alrededor. ¡Uf, qué final! Esto nos dejó con el alma en un hilo. Vimos al fiel sirviente hacer un corte brutal por lealtad. Ustedes no necesitan tanto drama, solo hagan un corte rápido al botón de suscribirse y comenten qué manhwa quieren que destripemos en el próximo video. ¡Hasta la próxima, mi gente!